doblemente gracias a Expediente Abierto, primero, por esta invitación y segundo, por los documentos. Hay un debate muy intenso entre los nicaragüenses alrededor de las sanciones y estos documentos nos dan elementos de información y de análisis, partiendo de que son documentos elaborados desde Estados Unidos para Estados Unidos. Cuando yo los leía decía, ¿y dónde estamos los nicaragüenses? Aquí. Si se tomara una fotografía, los nicaragüenses no aparecemos en este estudio, más que unas menciones generales al pueblo nicaragüense. Cuando vi el programa, me resultó satisfactorio porque este es, creo que debemos asumirlo como un punto de partida, no un punto de llegada. Y complementar este panel con el taller en la tarde ya es un avance para que los nicaragüenses utilicemos estos estudios para nuestro propio análisis, para nicaraguanizar esos estudios, porque no son estudios ni desde Nicaragua ni con los nicaragüenses, pero es un desafío que tenemos que afrontar, porque al final lo que se está jugando aquí somos nosotros, ¿verdad? Entonces, esto es para alimentar las políticas de Estados Unidos, pero ¿cuáles son las nuestras? Las nuestras las tenemos que definir nosotros y aquí hay elementos de información y análisis para darle contenido a nuestro debate. Voy a orientar mi intervención alrededor de 3 preguntas. Primero, ¿han servido las sanciones que se han impuesto hasta ahora? Segundo, ¿podían ser efectivas sanciones que se impongan? Y tercero, ¿qué hacer? ¿Han servido las sanciones? Bueno, si uno piensa que las sanciones que se han impuesto tenían como propósito votar a Ortega, entiendo la decepción, porque estas sanciones ni tenían como objetivo votar a Ortega, ni por su contenido podían votar a Ortega. Entonces, si alguien pensó y evalúa el impacto de las sanciones desde la perspectiva de si Ortega está allí o no está, pues tiene razón de estar decepcionado, pero las sanciones no eran para eso. Pero eso no nos debe conducir al otro extremo, porque yo he visto incluso editoriales en el diario La Prensa donde prácticamente se afirma que las sanciones no sirven para nada. Y me parece que también es una conclusión absurda, porque la alternativa a que no hayan acciones es cruzarse de brazos. Esa es la política correcta frente a la dictadura, cruzarse de brazos. Ese es el mejor de los mundos para Ortega. Entonces, entre esas dos posiciones, votar a Ortega y cruzarnos de brazos, creo que hay un amplio espacio para debatir, para promover y para incidir desde la perspectiva de los nicaragüenses. La segunda pregunta, ¿pueden ser más efectivas? Sí, podían haber sido más efectivas y hacia el futuro pueden ser más efectivas. ¿Cuál ha sido el problema? Que acciones aisladas tienen impactos aislados. Es evidente que estas sanciones no han tenido una estrategia por detrás. No han seguido la ruta del dinero. Yo he puesto el ejemplo del boxeador que le pega un gancho al hígado al contrincante, el contrincante se va contra las cuerdas y en lugar de seguirlo para rematarlo, te volvés a tu esquina y lo dejas que respire. Y voy a poner algunos ejemplos. Las sanciones al Bancorp, el banco de la familia gobernante, fue un tiro al codillo. 2.000, óigase bien, 2.730 millones de dólares tenía Ortega en el Bancorp, de acuerdo con el informe de auditoría que se filtró. Y aparecían registradas bajo lo que llaman cuentas de orden, porque eran
amparados en contratos de fideicomiso. No todo era efectivo, ¿verdad? Bonos, acciones, etcétera. 2.730 millones de dólares, que nos da una idea de cuál es el capital de Ortega, ¿verdad? Y esta es la auditoría del 2018. Bueno, se golpea al Bancorp, Ortega se ve obligado a cerrarlo, pero nada más. ¿Dónde colocó Ortega ese capital? No lo seguiste contra las cuerdas, lo pusiste contra las cuerdas y no lo seguiste. Segundo ejemplo, las sanciones a DNP, a la distribuidora nicaragüense de petróleo, uno de los principales mecanismos de acumulación de capital de la dictadura. Otra vez dio en el blanco la sanción. Ortega corrió, en la asamblea aprobaron 4 leyes, la constitución de 4 empresas estatales para segmentar el negocio del combustible. Cada una de esas leyes que creaban una empresa pública tenían toda un artículo igualito. En virtud de esta ley, la empresa tal está habilitada para constituir terceras empresas asociándose con empresas privadas. Ser el mecanismo para asociarse con una empresa de maletín y con testaferros, construir otra empresa que ya no la vemos en el registro para seguir en el negocio. ¿Se siguió la ruta del dinero? No, por eso Ortega grita, gime cuando lo golpean y después se ríe cuando puede evadir el impacto de las sanciones. Entonces, si no se enmarca en una estrategia, pues Ortega siempre va a reír después. Y aquí, pues, participé en un análisis académico sobre las medidas adoptadas por las administraciones norteamericanas. Y nos encontramos, y esta es una tesis aventurada, o aventurera a lo mejor, que la política exterior hacia Nicaragua la ha definido el Congreso. El consenso bipartidista alrededor de algunos congresistas ha sido el instrumento principal o el origen principal de la política exterior de Estados Unidos hacia Nicaragua. ¿Qué fue lo que analizamos? Las acciones de la administración Trump y las acciones de la administración Biden, y nos encontramos que eran reactivas a instancias del Congreso. Entonces aprueban la orden ejecutiva en el 2017 cuando era inminente la aprobación de la NICA Act. Aprueban después la otra orden cuando era inminente la aprobación de la NICA Act, que sí nació, la ley Renacer igual a las cartas de los congresistas, etcétera. Y obviamente eso no conduce a ninguna estrategia, ¿verdad? Sino que son reacciones más que a Ortega, reacciones a las presiones del Congreso, que no es la instancia especializada en política exterior. De esta manera, pues es explicable que no obedezcan a una estrategia definida, como en el caso en los casos, podía señalar el caso del oro, pero no hay tiempo. Y paso a la tercera, a la tercera pregunta. Y entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, el qué hacer no le corresponde a Estados Unidos ni a la comunidad internacional, nos corresponde a nosotros. En primer lugar, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en una estrategia que incorpore las sanciones como un instrumento más en una gama de acciones. Y por ejemplo, los nicaragüenses en Estados Unidos, buena parte ciudadanos norteamericanos, deberían concertar cómo mantener, alimentar, que parece estar adormecido, el consenso bipartidista que sirvió de fundamento político a estas acciones. Ahí tienen un desafío. Me refiero a que cada quien aquí tiene una tarea para cumplir. Lo segundo es ofrecer elementos para definir una estrategia que tenga como lógica seguir la ruta del dinero, y una estrategia que supone objetivos, tiempos, actores e instrumentos. No solo son las sanciones, cuáles son los tiempos, cuáles son los actores, cuáles son los objetivos. Finalmente, nosotros también tenemos que trasladar mensajes fuertes. El tema de la coherencia
Y voy a dar un ejemplo. Quien impone las sanciones normalmente, en el caso del gobierno norteamericano, puedo referirme a otros casos, es el Departamento del Tesoro. Y una de las motivaciones es por la corrupción. Pero la representante o el representante del Tesoro en el directorio del Fondo Monetario aprueba una decisión del directorio del Fondo Monetario que saluda los avances de la dictadura en el combate al lavado de dinero y lo alienta a continuar, incluyendo la revisión de las organizaciones sin fines de lucro. Qué feliz Ortega, ¿verdad? Si le ha quitado 3.500 con ese argumento, y los miembros del directorio le dicen a Ortega, siga con los organismos no gubernamentales. Entonces, lo que quiero decir es que nosotros tenemos una gran tarea, ¿verdad? También de estudiar, y me faltaron 2 puntos, pero en las preguntas y respuestas sigo. Muchas gracias.